Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes aquí a la Legión Caminando entre Valientes. La verdad nos da mucho gusto que estemos participando hoy el día miércoles a partir de las 7 de la noche, como cada miércoles vamos a estar aquí. Y en verdad hoy nos da mucha alegría este tema. En verdad le comentaba yo al lado a Ángel que este tema nos va a empoderar, nos va a desafiar una vez más. Creo yo que vamos a aprender algo. Lalo, buenas noches. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Pues gracias por estar sintonizando en donde quiera que estén, y vamos a aprender juntos. Gracias por la invitación, gracias a nuestro pastor que amablemente me cedió su lugar, y pues vamos a seguir aprendiendo. Así es, pues buenas noches a todos, gracias por acompañarnos, y pues como decía Angelito, ¿no? Un saludo a nuestro pastor, donde se esté viendo, le saludamos y pues agradecemos a Dios por este tiempo. Y hoy tenemos un tema muy desafiante, no en el sentido de que pues nos vamos a confrontar hasta cierto punto en el pecado, ¿no? Sino desafiarnos a empoderarnos. O sea, Dios tiene un propósito para nosotros de empoderarnos, Dios tiene un propósito de levantarnos, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de un tema muy hermoso, de un hombre emblemático del pueblo de Dios. Así pues Sabaquito, Así es, yo creo que este tema que vamos a desarrollar en esta ocasión, creo yo que creo para que lo hagamos ameno, el tema es especial para cada uno de nosotros, y le pusimos como nombre tiene: saquen al metiche, saquemos al metiche. Creo yo que en todos lados hay un metiche que siempre nos está astillando, ¿no? Nos está lastimando, y creo yo que es el momento de aprender a cómo derribarlo, a cómo sacarlo, ¿no? Cómo identificarlo, ¿no? Y cómo identificarlo, exactamente. Primero vamos a identificarlo, vamos a conocer sus artimañas, la manera en que nos quiere envolver, nos quiere interrumpir, nos quiere derribar, y luego vamos a tener que tomar la decisión de sacarlo, de echarlo fuera de nuestra casa, de nuestra familia. Y bueno, esta noche vamos a hablar acerca de un personaje muy conocido, muy emblemático. Este hombre era Nehemías. Así es. El nombre Nehemías significa Jehová es consolación. Y cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, encontramos un tema muy bonito que desarrolla este libro. Este libro desarrolla el tema de restauración. Así es. Restauración. ¿Qué significa restauración? Bueno, hay una definición de restaurar. La palabra restaurar se define como volver a la utilidad. Restaurar quiere decir volver a la utilidad, algo que quedó en desuso, algo que quedó descompuesto, algo que quedó desajustado, cuando se reajusta y vuelve a ser. Y como varones creo que este tema nos va, porque siempre, por ejemplo, un vehículo, ¿no? Si está dañado, ¿qué es lo que haces? ¿No? Sí. Jaime, bueno, soy chofer, ¿no? Ya me voy a ver. Angelito nos puede decir claramente de él se dedica a la maquinaria, y siempre no le vas a poner una pieza vieja a lo nuevo, ¿no? No, hay que ver exactamente, como dice ahorita, o como dicen ustedes acerca del tema, ver dónde está el fallo para que exactamente ahí le demos a la pieza exacta y que siga moviéndose. Así es. Entonces, el libro de Nehemías nos habla de restauración. Y podemos empezar leyendo este pasaje. Quiero leerlo, Nehemías capítulo 1, versículo número 2 al 4. Dice la palabra del Señor: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense lo que está haciendo este hombre. Este hombre dice que era copero del rey. En el versículo 1 dice que él servía como copero del rey. Él era un hombre emblemático, era un hombre
vamos a decirlo así, pudiente, ¿no? Pero sí nos gustaría, Lalito, que nos explicaras un poco más qué es un copero, porque muchas veces se piensa que, pues es el que servía los cafés, el que servía el agüita, ¿no? De algo así como pensamos como un mesero. Ándale, casi. No, bueno, el copero del rey era un personaje muy, muy importante para el rey, porque decimos, bueno, el copero se entiende el que le servía la copa, el que probaba la copa, pero más allá de ser un hombre que probaba la copa del rey, que probaba los alimentos, que se encargaba de cuidar los detalles, porque en aquel tiempo era muy común que los golpes de estado se daban mediante el envenenamiento de los reyes en el Medio Oriente, es decir, un familiar que no estaba contento lo mandaba a envenenar a través del vino, a través de la comida. Entonces el copero lo que hacía era evitar eso, y si él probaba y se moría antes, pues ya no se moría. Era una persona de mucha confianza, era un hombre, vamos a decirlo así, íntegro. Ya hemos hablado de lo que es integridad, ¿no? Así es. Entonces hablamos de que Nehemías era un hombre íntegro, tenía toda la confianza del rey, estaba siempre junto al rey. De hecho, cuando nosotros leemos en el capítulo 2, cuando Nehemías le pide cartas al rey para ir a ver a su pueblo, vemos cómo el rey lo conocía muy bien, porque le pregunta que por qué estabas triste. ¿Por qué estás triste? Vamos a leer en el capítulo 2, versículo número 1, dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. ¿Lo conocía o no lo conocía? Sí. ¿Por qué? Porque era un hombre de mucha confianza, era un hombre, vamos a decirlo así, que era su consejero, convivía, estaba en la corte, todo el tiempo estaba ahí. Por eso hablamos de que era un hombre emblemático. O sea, no cualquiera podía ser copero del rey. Sí. No era cualquier sirviente, era un hombre que estaba siempre al lado del rey. En todas las reuniones, inclusive podemos decir que era parte del consejo del rey. Entonces, cuando hablamos de este hombre, era un hombre acomodado, era un hombre que estaba bien, pero en él había una preocupación por su pueblo, por su familia. Dice que vino uno de sus hermanos. ¿Dónde estaba su hermano? Estaba en Jerusalén, estaba en Judá. Por eso cuando él vino dijo: oye, ¿y cómo están los hermanos allá? Sí. ¿Cómo están nuestros familiares? ¿Cómo les está yendo? Mis padres, mi familia, ¿cómo está? Y a él le contestó y le dijo: mira, dice, hay dos palabras que usa aquí. Dice: están en gran mal y afrenta. Hay otras versiones donde en lugar de decir gran mal y afrenta, dice: están en grandes problemas, están en vergüenza, están en una situación lamentable, están en una situación humillante, están en grandes dificultades y en grandes desgracias. ¿Por qué hablamos de este tema hoy? Porque hablamos hoy de que estamos viviendo un tiempo muy difícil en todo el mundo, ¿no? Ya pensábamos que estábamos saliendo de la pandemia y ¿qué? Gran sorpresa. Empieza el rebrote, empieza a haber contagios, el mundo otra vez empieza a convulsionar, empezamos a ver cosas bien complicadas, y hay muchas maneras de pensar respecto a esta pandemia, respecto a esta enfermedad, ¿no? Yo creo que podemos hablar de tres cosas, ¿no? De tres maneras de pensar. Una es que es cosa del diablo, ¿no? Que el diablo está queriendo acabar con todos, ¿no? Nosotros, así es. Otra es que es un juicio de Dios. Por ahí un líder religioso que dijo que este juicio era para las personas que son homosexuales y lesbianas, y como al mes que le da él, ¿no? ¿Y cómo quedó? Vergüenza, ¿no? Vergüenza. Entonces, lo que podemos decir nosotros, y creemos que esto es lo que dice la palabra de Dios, conforme a la palabra, es que esto es parte de los tiempos finales, ¿no? Nos estamos acercando al tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Y Él mismo lo dijo, que habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, habrá guerras y rumores de guerras. Entonces estamos viviendo tiempos finales, ¿verdad? Y qué tiempos complicados, ¿no? Yo creo que a lo mejor igual y no nada más eres tú, ni soy yo, ni Ángel, ni Lalo. Cada quien tiene una lamentación diferente, ¿no? Así es. Una lamentación, un problema. Gracias. Así es, ¿no? Un problema diferente, ¿no? Y cada uno de nosotros creo que nos estamos enfrentando a circunstancias distintas, como bien lo dice en la palabra y lo apuntamos, ¿no? Que es ahora sí que por la economía, espiritualismo, todo lo que conlleva a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Así es. Hoy muchas personas pues están en desgracia porque lo perdieron todo. Así es. Sí. Ya no tienen negocio, tenían negocios, y nosotros vamos a dar una vuelta al centro de la ciudad
infinidad de negocios. Económicamente ha pegado, ¿no? Está terrible la economía. Hablando familiarmente, hay personas que perdieron un familiar, hay personas que perdieron 2 familiares y están en amargura, en tristeza, en depresión, no saben qué van a hacer. Es decir, cada uno está enfrentando una desgracia, un proceso, vergüenza, humillación, una situación lamentable, como decíamos aquí, ¿no? El sentimiento general es ese, ¿no? Exactamente, es el sentimiento general, ¿no? Ahora, aquí requiere de algo que tenemos que hacer nosotros. Y es que nos tenemos que levantar como Nehemías, ¿no? Nehemías, vuelvo a repetir, su nombre significa Jehová es consolación. Tenemos que levantarnos, como dijo el Señor Jesucristo, para hacer luz. Para hacer luz, para hacer sal sobre la tierra, ¿no? Para que demos sabor, para que mostremos lo que Dios tiene para las personas, para nosotros, para nuestros hogares, para nuestras familias. Debemos de levantarnos y empezar a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Ahora podemos hablar un poco acerca de lo que hizo Nehemías, porque cuántas veces nosotros oímos de situaciones difíciles, ¿no? Decimos, nos llegan y nos cuenta, oye, fíjate que me pasó esto. Híjole, hermanito, sí está bien difícil, ¿no? Pues échale ganas. Que Dios te ayude, ¿no? Pero ¿él qué hizo? Lo motivó a su pueblo, motivó a su pueblo. Él dice aquí, fíjense lo que dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 4, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Dice, y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando nos pasa una situación difícil, un problema, ¿qué hacemos? Nos entristecemos como él dice, me senté, lloré e hice duelo, es decir, me puse triste. Pero aquí hay un punto que ya se había manejado también anteriormente, ¿no, Paco? Quiere decir que él tiene un amor por el pueblo de Dios. Así es. Por algo le entró el sentimiento, ¿no? Sí, así es. Sí, porque cuando nos tocan algo que amamos, algo que queremos, esa es nuestra reacción, ¿no? Nos entristecemos, nos angustiamos, nos ponemos tal vez tristes, como dice aquí, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que levantarnos y hacer algo diferente. Así es. ¿No? O sea, porque ¿cuál es la primera reacción de una persona cuando se entristece, cuando está deprimido? No, pues, ¿te encuentras amigos? No, pues, sabes que estoy bien agitado, tengo esto. Vente, vamos a echar unas, ¿no? Es la primera reacción. Pero él, ¿qué hizo? ¿Él fue con su amigo? No, él fue con Dios. Así es. Hay una versión que me llama mucho la atención, que es la versión Torres Amat, que dice, al oír semejantes palabras, me senté y comencé a lamentarme y lloré durante muchos días. Ayunaba y hacía oración en presencia del Dios de los cielos. Dice, ayunaba y hacía, no lo hizo una vez, varios días, constantemente, dice, por muchos días estuvo orando. Pues ahí también hay una gran enseñanza, ¿no, Lalito, Paco? Porque pues muchas veces, como dices tú, viene Paco y me dice, oye, Ángel, fíjate que no te manito, Señor, que bendícelo, y bueno, ya, que te vaya bien, que te vaya bien, ¿no? Pero dice que fueron varios días. No, y aquí vamos a tomar en cuenta de que la palabra nos dice, así como varones, creo yo, y como nos comenta Ángel, no creo yo que siempre nos apoyamos en el amigo, nos apoyamos en fulano, en sutano, o le platicamos a todos los de alrededor y siempre nos recibimos una respuesta y quedamos igual y no nos vamos a veces hasta peor, ¿no? O a veces quedamos peor y no nos dirigimos directamente a quien es el que da la respuesta, ¿no? Al Señor, y dijéramos, hacemos lo más cómodo, ¿no? Hacemos lo cómodo, platicamos y nadie nos da una respuesta y dices, bueno, no tiene caso, vamos a seguir igual, ¿no? Y al contrario, el Señor nos dice, órale, adelante, tú puedes, échale ganas. Así es, porque Dios le dio una respuesta, ¿no? O sea, así es. No dice expresamente lo que va a hacer en el capítulo 1, pero ya cuando llega delante del rey dice que él estaba con el rostro demacrado, no tanto por la tristeza, sino era porque él había estado un tiempo de oración, de ayuno, entonces se había desgastado físicamente. Y llega delante del rey y dice, ¿qué te pasa? Y ahí está la respuesta de Dios, porque ¿sabes qué? Mi rey, mira, mi pueblo está así, tiene estos problemas. Yo quiero que tú me des permiso. Y pidió permiso, esa es otra de las cosas, que pidió permiso, que no se brincó una autoridad, ¿no? Así es, por eso hablamos de que debemos tomar bien en cuenta el ejemplo de este hombre. Así es. Porque muchas veces nosotros no pedimos permiso, nos agarramos del dicho que dice, ¿no? Más vale pedir. Perdón que pedir permiso, ¿no? Ya lo hacemos y ya después vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero aquí no, este hombre
sabía el orden de autoridad. Así ¿no? es. Y nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Para que Dios nos pueda empoderar, para que Dios nos pueda levantar, tenemos que estar siempre conectados con Dios Y sometidos, ¿no? y sometidos Así a la es. autoridad que Él ha puesto sobre nosotros, porque no nos mandamos solos, no somos Así llaneros es. solitarios. Así es. ¿No? Sí. Y en el hogar se tiene que ver eso también, porque muchas veces cuando tomamos decisiones solos, muchas veces si salen mal, nos creamos un gran problema en la casa, ¿no? Sí, sí, Y fíjate, Lalo, ahorita que platicas esto, por ejemplo, el rey era su amigo. Así es. Era a pesar de que era su copero, era su súbdito, o sea, era su amigo. Y él le tuvo una confianza a él y decirle, ¿qué hago, no? Sí, porque bien pudo haber dicho, no tengo nada. Pero se puede ver la mano de Dios, ¿no? Porque digo, la verdad, la respuesta que le da el rey, hay que ver, o la integridad que él tenía, yo creo, delante de Dios, del rey, que pudo ver el respaldo de Dios. Así es. En la respuesta. Así es, rey. y muchas veces queremos, o sea, tenemos una amistad equivocada. Así ¿no? O sea, nos direccionamos a alguien y que, como decíamos, le platicamos y te dicen, ok, sí, no, o vente, vamos a echarnos una. Y no nos dirigimos al que Dios nos está, y al que le tengo que decir, dile, y está, ahora Sí, estamos en una gran lucha, ¿no? decir, no, mejor me quedo callado. ¿no? Exactamente. Porque decimos, y si me avergüenzo, Exacto. me avergüenza, o Sí. me va a contestar mal. Pero vemos esto, ¿no? Que él supo decir. Así es. A veces nosotros nos cuesta trabajo como varones buscar ayuda. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. A veces nos preocupa algo. Yo la verdad les voy a ser sincero, yo tengo que decirlo así. A mi esposa le gusta mucho orar. Entonces yo cuando tengo una situación, ¿a quién quieren que le digo primero? Para tu esposa. Mi esposa, sabes que mira, fíjate, ayúdame a orar, le digo, porque fíjate que esto y esto está pasando, mira, y la verdad a mí me preocupa, y la verdad, yo soy sincero, yo sí le digo, Sí, ella, pues, sí, sí. porque yo veo que a ella le gusta mucho eso, pues, y le No, y son una sola carne, ¿no? Así Y a lo es. mejor es bueno también saber dónde está nuestra debilidad. Algo que dice el pastor, nuestro pastor también, que el otro día decía que a él lo chicotea la pastora y le dice, ya oraste, ya esto, ya el otro. Y yo creo que no es malo reconocer Así es. cuál es nuestro punto débil, ¿no? punto débil, así es, por eso te digo, o sea, debemos de aprender a tener la confianza de hablar con las personas adecuadas, Indicadas, ¿no? Indicadas, así es. Por ejemplo, a veces hablamos de nuestro pastor, de nuestra esposa, ¿no? Sí. De un amigo en la iglesia, Así es. íntimo, una persona que vemos que es la adecuada para platicarle y que sabemos que nos va a ayudar, ¿no? Este hombre fue con el rey y el rey le dio cartas, le proveyó de todo lo necesario, lo envió, pero aquí vemos algo, que para que Dios se empiece a manifestar en nuestra vida, para que Dios nos comience a empoderar, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra comodidad. Así es lo que Híjole. decía, ¿no? Lo que Bueno, pero comentaba. yo creo que todos flaqueamos, la verdad, ¿eh? Sí, yo así creo que es. si vamos a hablar de comodidad, yo creo que muchos flaqueamos. Y pues está. creo yo que todo. ¿Cuál era la comodidad de Nehemías? Muchísimas. Sí, pues imagínate. Para empezar, yo creo que tenía una camita muy blandita, muy bonita, ¿no? Y él no Comía sus horas. se servía su comida, se sentaba junto al rey y él comía también, los demás siervos le servían. Bueno, Simplemente nada más en el decir ve, que le dijo el rey ve, y llévate unos soldados. Y la historia platica que no era un tramo corto, no era un tramo Sí. corto, nada más el salir, preparar a la gente, en decir, a ver, los indicados, ¿no? Tú y tú y tú, y luego le dice y se llevó un solo caballo, o sea, el caballo no creas que no come, ¿no? Ni bebe. O sea, no, y es que es una cosa tremenda esto, porque cuando él sale, él está dispuesto a dejar todo. ¿A dónde iba a ir? A una ciudad destruida. ¿Saben qué era lo primero que levantó el pueblo de Israel, el pueblo judío que estaba en Jerusalén? El templo. Empezaron a edificar el templo. Y dice que lo edificaron con las piedras quemadas, con la madera que estaba ahí destruida. Sí. Entonces quiere decir que sus casas estaban mal. No había muro, no había puertas.
Entonces cuando él llegó ahí, él no tenía una casa donde quedarse, él iba a improvisar una tienda, pues. Iba a improvisar una cama, iba a comer ahí en un lugar, vamos a decirlo así, donde no acostumbraba a comer. Es que el muro habla de algo muy importante, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando hablamos de muro y cuando hablamos de puertas que iba a edificar, hablamos de protección, hablamos de límites, ¿no? Así es. Entonces, cuando nosotros decimos que él fue a establecer el muro, él fue a establecer un cierto límite, una protección, ¿no? Límites, protección, cuidado, ¿no? Porque los muros eran para que se protegiera de los ataques enemigos y de las bestias del campo. Recordemos, ellos estaban en el desierto hay lobos, en el desierto hay serpientes, hay escorpiones, hay infinidad de animales. Entonces, al estar abiertos los portillos en el muro, estar derribados, pues entraban y salían las bestias. Si un enemigo venía y los atacaba, fácilmente podía entrar y matarlos a todos a medianoche. O sea, aquí entiendo de que principalmente tenemos que preparar ese muro. Nosotros como varones tenemos que prepararlo. ¿Para qué? Para cubrir a nuestra familia. Así es, primeramente recordemos que el primer ministerio es nuestra casa. Así es. Yo creo que esto Nehemías empezó a hacerlo y de cierta forma sí tomó en cuenta a sus hermanos, y también porque como dice la palabra, siempre nos dice que él era un líder y los motivó, no motivó a uno, motivó a todo el pueblo, porque dice que cuando empezaron a edificar por familias. Así es. Y cada familia edificaba un pedacito, iban edificando una puerta, y todos iban levantando el muro poco a poco. Pero vemos que cuando nos levantamos, cuando queremos hacer algo bueno por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos, siempre va a haber una oposición. ¿Cómo? Un metiche. Sí, va a haber un metiche, ¿no? Que va a querer oponerse. Pero fíjense que esta oposición es muy astuta. Así es. El enemigo es muy astuto, sabe por dónde llegarnos. Y yo quiero que lean conmigo. Voy a leer en el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 y 60, porque tiene que ver con esto. Cuando leemos Nehemías, debemos leer Nehemías y Esdras, porque tratan el mismo tema. De hecho, fueron escritos juntos. Entonces, en diferente visión. Deberían de leerse los dos juntos para entender mejor lo que estaba pasando. Dice Esdras, capítulo 2, versículo 59. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel-Harsa, Kerub, Adad y Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Aquí hay un nombre que se menciona en Nehemías, el nombre de Tobías. Pero esto fue antes de que se empezara la edificación. Dice que cuando Esdras empezaron a edificar el templo, se empezaron a establecer el orden de los servicios, tanto de los sacerdotes como los levitas. Entonces comenzaron a hacer una lista de todos los linajes, de levitas y de sacerdotes. Entre ellos se presentó un hombre llamado Tobías, con sus hijos. Él dice el libro de Nehemías que era un siervo amonita, dice Tobías el siervo amonita, pero se presentó aquí porque posiblemente la mamá de Tobías era judía, entonces por eso él tenía parte del linaje judío y se había hecho pasar ya como levita o como sacerdote, estaba viviendo ahí entre los levitas. Se infiltró. Entonces cuando se comienza a establecer el servicio a Dios, él quiere seguir infiltrado. ¿Para qué? Para influenciar. Cuando alguien se infiltra, cuando un enemigo se infiltra, es para hacer influencia. Quiere opinar, ¿no? Yo opino, oye, esto está mal, esto está aquí, y siempre, ¿no? Siempre está buscando la manera de estorbar. Así es. De hacer caer a alguien, de que no avance, de que suceda algo malo. O sea, siempre está ahí buscando, metiendo cizaña, metiendo intrigas. Y recordemos que en este tiempo era muy importante la labor del sacerdote y de los escribas. En ese entonces ya había escribas y sacerdotes. Los escribas surgieron en Babilonia cuando ya no había templo para adorar, entonces lo que se hacía era interpretar la ley. Entonces ahí surgieron los escribas. Entonces, cuando se establece el servicio a Dios, otra vez en el templo, los sacerdotes se encargaban de enseñar la ley de Dios, enseñar la Torah. ¿Qué quería hacer este hombre? Meter enseñanzas negativas, no influencias. Entonces, la primera manera en que el enemigo va a tratar
de estorbar lo que tú quieras hacer en tu casa, la protección que tú quieras poner, los muros que tú quieras levantar. Y hablamos también de puertas. Las puertas son para controlar quién entra y quién sale, qué permitimos que entre a nuestra casa y qué sacamos de nuestra casa. Entonces, él quería ¿qué? Él quería estar metiendo mala influencia, ¿no? Y eso lo vemos en nuestro hogar, ¿no? Con las amistades. Inclusive vamos a hablar de nosotros en nuestro trabajo, ¿no? En nuestro trabajo hay influencias, tanto buenas como malas, ¿no? Y abundan las malas, ¿no? Abundan las malas. Son más malas que buenas, dicen, ¿no? Siempre hay un amigo o el que se dice ser tu compañero de trabajo y te dice, ¿qué tienes que hacer ahorita? Vente, vámonos a echar una cerveza, vente, vámonos a dar una vuelta. A ver a las nenas. Cualquier cosa, ¿no? Siempre te quita del objetivo para cuál nos fue llamado el Señor. O simplemente, a veces tienes buenas intenciones. No, hombre, ¿para qué lo haces? No, ni te lo van a agradecer. Exactamente. No hagas eso, hombre, haz otra cosa mejor. Dedícate más tiempo a ti. Mira, todo el tiempo le estás dedicando al trabajo. Todo el tiempo estás trabajando y nunca te diviertes. Vente, vamos acá un rato. Vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. A veces no necesariamente tiene que ser cerveza. Simplemente con que te distraigan, te sacan ya del propósito que tienes, ¿no? A veces, fíjate, Lalo, y se los paso al costo. Muchas veces nosotros, ahora que estamos en el programa, ¿no? Siempre había cosas antes de esto que siempre nos ocupábamos, ¿no? Y mi esposa sí me dijo, ¿sabes qué? Este día no hagas compromisos, de plano, no hagas compromisos porque ya tienes uno y luego te quita de que llegamos tarde o te distraes, no estudias, no esto. Y sí, la verdad que sí, hasta uno mismo tiene esas luchas, ¿no? Esas luchas que en realidad son para edificar nuestra casa, ¿no? Así es. Por eso cuesta perder esa comodidad, ¿no? Como tú dices, también es cómodo de repente decir, ay, perdóname, es que sí estaba trabajando, perdóname, Lalo, no pude llegar, mira, no estudié porque tuve trabajo, no tienes idea cuánto trabajo tuve y ya ves que hay que llevar recursos. O sea, digo, a veces disfrazamos también nuestra responsabilidad, ¿no? Así es, esa es la cosa, tenemos que ver cómo se infiltra ese espíritu, ¿no? Cómo se infiltra, cómo trata de distraernos, apartarnos. Ahora hablando, por ejemplo, de nuestros hijos, ¿no? Yo les comentaba hace un rato, ¿no? Acerca de mi hija. Una influencia el año pasado, cuando todavía estaba en la escuela, ella empezó a tener amistad con una niña de 6º grado y iba en 2º grado. Y de repente empezamos a notar en la casa ciertas actitudes, ciertas palabras que nosotros no le enseñamos y que no ha visto en la casa. Están fuera de... Y entonces le dije a su mamá, oye, pues hay que ver, ¿no? Investiga qué está pasando, ve a darte una vuelta en el receso, fíjate. Y sí, salió que se estaba llevando con esta niña. Y a lo mejor no eran cosas graves ni malas, ¿no? Pero sí eran actitudes. Pero empieza a influenciar. Exactamente. Son influencias tal vez que parecen insignificantes, ¿no? Pero si lo dejamos fluir, si lo dejamos crecer, hay un desvío. Entonces, esa parte debemos de cuidar en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. A veces se oye chiste, yo les voy a decir, ella me dice cuando salgo, te vas con cuidado. Sí. Te portas serio. Soy a chiste, pero es algo real, es algo serio, o sea, es parte del cuidado, o sea, no lo dicen, ahora sí no lo dicen en mala manera, pero sí te lo está diciendo para que te cuides, ¿no? Y es algo que se agradece también. Es que a veces las influencias son tan pequeñitas y tan sutiles, ¿no? Sí, la verdad es que... Y directas, ¿no? Directas. Y bien dices, ¿no? Si dejamos una puerta como que entreabierta, ahí se va a meter. Por eso el libro de Eclesiastés dice, ¿no? El que aportillara el vallado, le morderá la serpiente. Es decir, el que haga un pequeño huequito, por ahí se va a meter el enemigo, se va a infiltrar. Y este hombre lo que quería hacer es infiltrarse. Tobías quería entrar ahí para hacer influencia. Pero como lo detuvieron, dijeron, no, es que tú no puedes porque no tienes linaje. Vete. Viene la segunda estrategia, que es la oposición. Sí. O sea, no se quedó quieto. No, y no se va a quedar quieto cuando vamos avanzando, no se va a quedar quieto el enemigo ni el metiche con tal de que no avances, pues. Pero fíjate que hay algo, no sé, aquí ustedes me llama la atención
pudiera ser que también él no quería perder cierta posición de privilegio, ¿no? Y yo creo que muchas veces las influencias que vienen a nuestra vida también vienen en ese sentido. ¿Qué dicen? Ya te vas el domingo de aleluya, vamos al fútbol. Sí. Muy santo. Oye, ya viste, no seas tan santurroncita, no seas tan santurrón. ¿A poco te va a caer un rayo? ¿Qué tanto es tantito? Pero son ciertas posiciones que también a veces no sabemos lo que implica o qué traen atrás de ellos, ¿no? Puede ser también la envidia, que de repente digan, poco de veras, oye, qué bonito le habla a su esposa, poco de veras será así, ¿no? Y fíjate que aquí dice, hablando de envidia, como dices, en Eclesiastés 4:4 dice, luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, porque esto tampoco tiene sentido, es como perseguir el bien. Qué tremendo pasaje. Muchas veces ahora sí que el problema de todo esto es la envidia, ¿no? Muchas veces hay envidia. Ahí voy a leerte un pasaje que está muy bonito y que llama mucho mi atención. Está en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17. Ese pasaje está pero tremendo. Dice, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Qué tremenda palabra. ¿Por dónde tenemos que empezar la restauración? Por nuestra casa, por nuestra casa, por nuestra familia, porque ¿a quién va a juzgar Dios primero? A nosotros. Y la importancia de tener buenos muros, ¿no? Sí, pues debemos establecer buenos muros de protección. ¿Y cómo se establecen? Pues a través de la oración. Lo que hizo Nehemías, a través de la oración, de estar conectados con Dios, del ayuno, de buscar a Dios, porque no hay otra manera, En verdad la victoria está garantizada. Y es lo que más nos cuesta como varones, ¿no? Yo te soy honesto, si algo me cuesta es levantar. O sea, levantarme y eso, digo, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, la camita me dice, vente, ¿a dónde vas? Y es que fíjate, yo creo que el descanso no es malo, pero ahí es donde entra lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. ¿Lo puedo leer, Angelito? No, pero ya dije al pastor que... miren, amigos, dice, es verdad que todo está permitido, pero no todo es provechoso ni edifica a los demás. Uno no puede pensar solo en uno mismo, hay que pensar en lo que conviene para el bien de los demás. Qué tremenda palabra, ¿no? Esa palabra dice, como dice en la versión 60, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es bueno el descanso, es bueno ir a distraerse, es bueno hacer muchas cosas, ¿no? Todo. Por ejemplo, dicen, no, pues es que ahora fíjate que ahora que no hubo iglesia, pues bien bonito, nos juntábamos juntos en familia, almorzábamos y estaba bien bonito. No, y ahora la iglesia, pues como que va a romper eso. Sí, no, como que ya no está tan bonito, dices, ¿no? Exactamente, o sea, es lícito, pero ahora tenemos que ver esto, tenemos que tener cuidado de que la influencia, debemos de cuidar las influencias que tenemos, ¿no? La oposición, el siguiente punto es la oposición. ¿Cómo se va a oponer el enemigo? Vamos a leer la palabra del Señor. Nehemías 2:10 dice, luego que supieron Sanballat horonita, aquí está el que se opone, Tobías amonita, criado del rey, tuvieron grandísimo pesar de que hubiese llegado un hombre que procurara el bien de los hijos, la prosperidad de los hijos de Israel. Otra versión dice, Tobías el amonita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo si tan solo un zorro caminara sobre ella. Fíjese qué tremendo. Dice que se enojaron porque venía un hombre, ¿para qué? Para buscar la prosperidad. Es lo que hablaba ahorita de Proverbios, ¿no? Sí, la envidia. ¿Qué dijeron? ¿Ese cómo va a venir? ¿Quién es ese para venir a mandar? ¿Quién es ese para venir a edificar? No, si así está bien todo. Aquí tenemos negocio, ¿no? Luego parece vulgarmente hay uno que dicen, ya nos está quitando el avispero, ¿no? Porque estaban perdiendo su posición también, me imagino. Sí, claro, su posición de privilegio, porque al establecer un muro, ya no tan fácil iban a poder comerciar con ellos, ya no tan fácil iban a poder tener influencia sobre el pueblo que estaba ahí viviendo, ¿no? Ya iba a ser diferente.
Entonces la oposición, en franca oposición se pusieron, y muchas veces así va a pasar en nuestra vida. Cuando te quieres levantar, cuando quieres hacer algo por tu casa, por tu familia, ¿qué va a empezar a venir? La oposición. Primero la infiltración. Si no funciona la infiltración, viene la oposición férrea, la oposición verdadera, y te van a decir, no, ¿tú qué vas a poder, no? Más ahorita que tenemos problemas económicos y problemas espirituales y problemas morales, ¿qué van a decir? Ah, pues tú para qué, ni vas a poder. ¿A dónde vas? Pues vas a gastar algo que mejor almuérzatelo, ya te quedas en tu casita, ¿no? ¿Para qué te lo vas a gastar allá, no? Sí, ¿a qué vas a la iglesia? Muchas veces nos quieren limitar este crecimiento, como decíamos, ¿no? Hay veces que cuando estamos dando pasos firmes, siempre va a haber el perro que ladra, ¿no? Sí. Siempre va a haber un perro que te está ladrando, te está ahí. Me recuerda un dicho que decía: preocúpate cuando los perros estén callados, dejen de ladrar, ¿no? Preocúpate cuando, si están, es porque vas sonando, vas caminando duro, ¿no? Creo yo que como varones nosotros debemos de tener en cuenta eso, de que sí es muy bonito tener comodidades, es muy bonito, que a quien no nos gusta estar cómodamente y plácidamente en nuestra camita, en nuestro sillón viendo fútbol, pero realmente y no estamos viendo, como decía ahorita Lalo fuera de cámaras, decíamos, ahorita en este tiempo hemos visto cosas con nuestras familias o nuestros hijos que demandan de la atención de nuestras esposas, y realmente no lo vemos, ¿no? O no queremos verlo, porque realmente nosotros somos bien astutos, y el enemigo a los varones nos pone unas botitas como para que no veamos nada, ¿no? Y decía mi abuelita, ¿no? Los hombres muchas veces son muy conchudos. Así es. ¿No? Hacemos concha, es decir, como que no vemos, ¿no? Así yo les decía hace un momento, ¿no? Que a veces es cómodo, ¿no? Sí, así es cómodo no hacer nada, es cómodo quedarse estático, apático. Bueno, pues hay que salga como salga, como se vaya viendo, ¿no? Hay como dijera, ¿no? En la marcha se va viendo, dice, ¿no? Sí, es que debemos tener cuidado, porque si dejamos establecerse la oposición en nuestra casa, es bien complicado. Hay un pasaje en Nehemías capítulo 13. Vamos a este pasaje, Nehemías capítulo 13, del versículo 7 al 9. ¿Saben qué hizo Tobías? Cuando vio que de plano no se podía oponer, cuando vio que de plano no se podía infiltrar, ¿saben qué hizo? Se hizo consuegro del sacerdote Eleazar. con tal de estar pegando, se hizo consuegro. Se casó a uno de sus hijos con la hija del sacerdote para estar metido ahí. Recuerden que era medio judío, que era judío amonita. Entonces ahí se metió, ahí se estableció. ¿Y saben qué hizo su consuegro? Porque amaba mucho a su hermano. Dice que le hizo un cuartito en el templo a Tobías, para que Tobías estuviera en el templo. Cuando no tenemos cuidado, escuchen bien esto, cuando no tenemos cuidado de la oposición, se va a establecer en el lugar de Dios. No, sí, debemos de identificar que es necia la oposición, ¿no? Sí, va a estar, o sea, pero si no la logramos identificar, si no la logramos frenar, si no la logramos parar, se va a establecer en el lugar que le toca a Dios. Entonces vamos a decir, sí, mejor nos quedamos al fútbol, sí, mejor vamos allá, sí, mejor hacemos esto, sí, mejor hacemos aquello, sí, pues comienzas a tener problemas en casa, comienzas a tener problemas con los hijos, con la esposa, y ya encuentras un amigo y te dice, no, pues ¿para qué quieres esa? Mejor consíguete 2 de 20 para el kilo de 40. Son consejos así son los consejos de los amigos de la calle. Un modelo más reciente, dicen. Exactamente, o sea, son situaciones que se dan, pues. Entonces, si no logramos identificar, si no logramos ahora sí establecer bien cuál es la oposición y dónde está, se va a establecer. Dice Nehemías capítulo 13, versículos 7 al 9. Cuando regresé a Jerusalén, está hablando Nehemías, me enteré del acto perverso de Eleazar de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios del templo, las ofrendas de grano y el incienso. Imagínate. ¿Hasta dónde llegó? Estaba bien cómodo Tobías en su sillón viendo el partido de fútbol en el templo.
hasta dónde había llegado ese sacerdote, como decías, ¿no? Que estaba ya cegado. Sí. No veía las cosas. Para él estaba bien lo que estaba haciendo porque era su familia, porque era parte, según que era también judío. Pero recordemos que ya lo habían rechazado. No podía estar ahí. No tenía linaje para estar ahí. Se había opuesto a la construcción de los muros. Sí. Y a él no le importó, porque cuando ya estamos de plano ya perdidos, ya no vemos más allá de nuestra frente, de nuestra nariz, ya no tomamos buenas decisiones. Sí, no hay buenas decisiones. Ya no tomamos buenas decisiones. Y este sacerdote estaba perdido. ¿A dónde tenía el enemigo? En casa hay veces habían sacado los utensilios, habían sacado los diezmos, las ofrendas y se había establecido ahí. Qué terrible. Sí. Ahora aquí, ¿qué cosa hizo Nehemías cuando regresó? Dice, saqué todas las pertenencias de Tobías. ¿Qué vamos a hacer con la oposición? Sacar todo. Sácalo. Todo si fuera. identificas algo que está mal, ¿qué tienes que hacer? Así es. A ver qué pasa, no, y déjalo, no pasa nada, mientras no me moleste, todo está bien. No, si lo identificas, sácalo de tu casa. Realmente ahorita con este tema creo yo que como varones hay veces si uno tiene problemas de adicción, vamos a decir, de drogas, y tienes tu matita todavía, ¿qué va a pasar, no? O si tienes problemas con el alcohol y tienes todavía tus botellas ahí para que se vea bonita tu cantina, no lo permitas, ya ¿no? Ya es hora de sacarlas. Yo creo que hay veces que tenemos que sacar todo, no todo como varones, no permitamos que esto no nos deje avanzar. Creo yo que hemos oído comentarios y en verdad a cada uno de ustedes le pedimos perdón y disculpa, pero realmente son temas para varones, son temas que no es exclusivamente, lógicamente que lo ven las damitas, y creo yo que está bien porque también se empoderan las mujeres, ¿no? Pero para ti, varón, para ti es especial este tema, son especial para nosotros, y en verdad, perdónennos, discúlpenos, y la verdad también contamos con temas especialmente para las damas. Ahora sí que en Entre Amigos es una iglesia que estamos edificando para la familia, que pues tenemos diferentes horarios. Creo yo que vamos a ahorita darnos un tiempo para recordar los horarios, y creo yo que no nos vamos a desenfocar de lo que estamos hablando. Así es. Ahorita es un tema muy muy padre que en verdad nos desafía, y aparte de que nos desafíe, que nos empodere, que agarremos esas armas y empecemos como un verdadero investigador. Y a lo mejor ya lo sabemos, ¿no? Sí, nos damos cuenta. Yo creo que aquí tal vez decimos, ¿no? A veces hablamos un poco fuerte, ¿no? Porque sí nos damos cuenta, tú te das cuenta de que está mal. Sí. Y por eso nos incomoda, ¿no? Y nos incomoda porque decimos, sí, híjole, sí es cierto, ¿no? Ahí estoy mal, esto me falta. Pero aquí lo que tenemos que hacer es tomar acción. Así es. Como Nehemías se enteró, vino a Dios, lo consultó con Dios y empezó. Y a veces no tienen que ser, vamos a decirlo así, pecados tan escandalosos, ¿no? Como decimos de drogas, de alcoholismo. A veces simplemente es los disgustos que tienes en casa. El tono de voz. El tono de cosas muy sencillas. Sí. Pero en todo eso está Dios, déjame decirte. En todo está Dios. Y en este tiempo se agudizaron muchos problemas en casa. Pudimos ver muchas cosas, pero ahora tienes que tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer con eso que viste? ¿Qué vas a hacer con eso que te enteraste? Te enteraste que el muchachito ya está viendo páginas que no debe ver. Te enteraste que la muchachita ya empieza a contestar de más, empieza a hacer cosas. Entonces tenemos que tomar acciones. Te diste cuenta que la relación que tú pensabas que estaba bien con tu esposa no está bien. Está faltando algo está mal. Pues tienes que arreglarlo, tienes que tomar la decisión
decisión de hacerlo. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Cuando te decidas, cuando te levantes. Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar. Leímos este libro, dice, el Dios nos va a levantar y nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y lo logró Nehemías. Ahora hay un pasaje aquí que me llama mucho la atención y habría que leerlo. Está en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 21, ¿no? ¿No quieren leer poquito? Sí, dice, ya que han oído a Jesús, ya que han oído sobre Jesús y ha conocido la verdad de que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por sensualidad o el engaño, dice. Y en cambio dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos, las actitudes, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se oponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si es ladrón, deje de robar. En cambio, usa tus manos, es un buen trabajo digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que las palabras suelten de estímulo para que quienes lo oigan no entristezcan el Espíritu Santo, conforme en quien vive. Recuerden que Él los identificó como los suyos, así que les ha garantizado para que sirvan salvos el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros y sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Creo yo que es una palabra que nos hace ver muchas cosas y nos dice, ¿no?, claramente que no permitamos que... Pues ahí la palabra clave es decisión. Así es. Aquí, todo lo que dice acá tiene que ver con la decisión que tomes, nada más. Y hoy es tiempo de decidir. Así es. Hoy es tiempo de decidir dejar de hacer y empezar a hacer. Así es. Dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Dejar todas esas cosas que desagradan a Dios y empezar a hacer cosas que agradan a Dios. Pues yo creo que es tiempo de orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fuerza, que nos empodere para tomar la decisión que debemos tomar, para tomar el rumbo que debemos tomar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios sea el que obre en nuestras vidas. Así es. Pues, ¿por qué no ahí donde estás? ¿Por qué no inclinas su rostro y de manera secreta, ¿no? Yo creo que esto es personal, como bien dice. Y ¿por qué no inclinas tus ojos y dices: Señor, reconozco que hasta el día de hoy he fallado y quiero dejar mi pasado, quiero dejar todo lo que está dañando a mi familia, quiero dejar todo lo que ha sido... que ha crecido en un lugar que no corresponde. Perdóname, Padre, y creo yo que en este tiempo es tiempo de saber que solo contigo voy a salir adelante. Reconozco que contigo, con Jesús, voy a salir adelante. Reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador, y que cada una de las cosas que a partir de ahora lo haga yo, no volveremos atrás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues, Angelito, ¿alguna palabra? No, pues gracias, y me voy muy desafiado de la importancia de los muros y las puertas que estén bien. Claro. Pues gracias a Dios por ese tiempo y pues les bendecimos en el nombre de Jesús. Así es. Pues gracias a cada uno de ustedes que nos miran y nos siguen en redes sociales. Como decíamos hace un rato, este tema es exclusivamente para varones, y no te olvides que los días
Domingo ya tenemos reuniones presenciales en iglesia entre amigos, en camino a Sachila, enfrente del comedor gastronómico. Y ahí estamos para toda la familia, está abierta las puertas para que puedas llevar a tu familia y los esperamos. Tenemos 2 horarios a partir de las 10 de la mañana y 11:30. Y los días lunes tenemos una reunión especial para niños, que es una especial para cada uno de nuestros peques, y es a las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 de la tarde los esperamos, conéctense. Los días martes tenemos la reunión general a las 5 de la tarde. El miércoles tenemos la Legión Caminando entre Valientes, aquí los esperamos. Los días jueves, Showering, es una reunión para adolescentes a las 6 de la tarde. Y los días viernes es tiempo para las mujeres, para que no te sientas apedreado, no te sientas tiempo exclusivamente para las mujeres, que en verdad nos da mucho gusto que acompañes a las chicas a las 5 de la tarde. Y los días domingo, nuestra reunión presencial. Es un honor estar hablándote a través de estas cámaras. Bendiciones aquí, desde aquí, y recuerda que aquí en Entre Amigos Dios te va a bendecir.